cirugía resectiva. Entonces, en el transcurso de todo el semestre vamos a ir viendo diferentes técnicas de cirugía y como les comenté al principio, o sea, aparte de estas cirugías, yo realmente pues no hago muchas de estas, pero las tenemos que mirar. Bueno, entonces en la cirugía periodontal vamos a tener la cirugía terapéutica y la no terapéutica. Terapéutica se refiere básicamente a las cirugías que vamos a hacer cuando los pacientes han tenido enfermedad periodontal y nosotros queremos corregir toda la secuela que dejó la enfermedad. O sea, si quedaron defectos óseos, si quedaron lesiones de furca, si quedó ese tejido de granulación que no pudimos eliminar o las bolsas residuales, las vamos a realizar a través de las técnicas terapéuticas. Y las técnicas no terapéuticas son las que vamos a realizar básicamente en la parte, por ejemplo, preprotésica. Ustedes quieren hacer un paciente con una prótesis total y necesitan hacer una regularización de reborde, entonces nos vamos a ir una técnica, no es una secuela de una enfermedad periodontal, sino que es para corregir algún defecto que tenga el paciente, por ejemplo. O una cirugía mucogingival, eso es porque una lesión de una raíz que se quedó expuesta, o sea, no es como un tratamiento por una secuela de una periodontitis. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la parte terapéutica, básicamente en la cirugía resectiva. Más adelante, yo también les voy a dar la clase de lo que es la cirugía regenerativa, que es bastante interesante y vamos a hacer algunos comentarios el día de hoy de cuándo poder utilizar esta técnica. Entonces, ¿qué básicamente es la cirugía resectiva? Pues son todos los procedimientos que vamos a realizar para lograr eliminar o reducir la bolsa por medio de estas técnicas y evitar con esto el que continúe el acúmulo de placa y también que los procesos inflamatorios se reduzcan o desaparezcan completamente. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esta cirugía? A través de cortes de tejido, podemos hacer amputaciones de las raíces, podemos eliminar la parte interna de la bolsa, por eso les puse esto. Podemos eliminar esta parte que esté inflamada y este tejido pegarse nuevamente a la superficie radicular y esto sería también una cirugía resectiva. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos para este tipo de cirugías? Pues básicamente lo que queremos es controlar realmente que la enfermedad periodontal no tenga recidiva. Entonces, entre los objetivos más importantes está el control del proceso inflamatorio. Esto es que realmente controlemos al paciente. Vamos a también como objetivo tener la eliminación de la bolsa. Vamos a través de esa eliminación y dejar el tejido sano, permitir que el paciente pueda tener una mejor higiene. Vamos a evitar que se vuelvan a formar bolsas, por eso es que las bolsas residuales hay que eliminarlas y estas las vamos a detectar a través de hacer la reevaluación del caso periodontal después de haber terminado el tratamiento periodontal. Y también para corregir los defectos anatómicos que puedan favorecer el acúmulo de placa en los pacientes. Entonces, estos son básicamente los objetivos de las cirugías resectivas. Entonces, tenemos dos estudios importantes. Uno es el de Ranfjord, que lo hizo, imagínense, en 1958, ya hace bastante tiempo. Pero acá lo interesante fue que comparó dos grupos de pacientes que tenían periodontitis. En uno hicieron solo el alisado y el raspado radicular, que es lo que hacemos en la clínica constantemente, y en el otro realizaron cirugía. Entonces, al final, este fue un estudio longitudinal, o sea, compararon después de 5 o 7 años de haber tratado a los pacientes y volvieron a medir y compararon para ver cómo les habían ido, o sea, comparando los que se hacían solo con raspado y alisado radicular y los otros a los que se les había hecho la cirugía. Entonces, los resultados fueron muy parecidos, pero lo que sí es que al grupo que se les hizo la cirugía hubo reducción de la bolsa periodontal, esta fue más efectiva y los resultados del mantenimiento, pues definitivamente hubo mucho mejor control de lo que era la enfermedad periodontal. Y otro estudio importante también que lo hizo Osle en 1985
también fue comparar dos grupos de raspado y alisado radicular con y sin cirugía ósea. O sea, esto era remodelar el hueso, los defectos que quedaban en el hueso los hacían romos a manera de que no atraparan comida y también fue un estudio longitudinal después de 5 años de la cirugía, volvieron a hacer las evaluaciones y pues al final llegaron a la conclusión que la reincidencia de las bolsas periodontales en sitios tratados con tratamientos de cirugías resectivas eran mucho menores, o sea que sí teníamos una resolución del problema, había menos acúmulo de placa, o sea, el paciente se podía higienizar mejor y pues las bolsas se quedaban como un paciente con un periodonto reducido, pero un paciente sano. Entonces, en las cirugías resectivas vamos a tener 3 tipos de estructuras en las cuales podemos trabajar. Tenemos las cirugías gingivales, las óseas y las dentarias. En las gingivales vamos a tener las técnicas de gingivectomía, los colgajos desplazados apicales y lo que serían las cuñas distales y cuñas interproximales. En las óseas vamos a tener la osteotomía o ostectomía y la osteoplastía. Y en las dentarias vamos a tener lo que es básicamente referente a lo que serían las lesiones de Furca, que podemos hacer hemisecciones, radectomías o tunelizaciones. Todo esto va a depender del tipo de lesión de Furca que tengamos. Entonces tenemos en la parte gingival, qué tipo de cirugías vamos a tener, las gingivectomías, los colgajos desplazados apicales y lo que serían las cuñas ya sea interproximales o distales. Entonces, la gingivectomía, pues es una técnica resectiva y realmente pues es la eliminación de la pared blanda de la bolsa. Está indicada para bolsas supraóseas, en abrandamientos gingivales fibrosos y para la sonrisa gingival. Esto básicamente está como muy de moda, es lo que casi siempre cuando tenemos erupción pasiva vamos a recurrir a esta técnica para tener lo que se llama la sonrisa gingival. Entonces, la técnica básicamente pues es la colocación de anestesia. Podemos ver en este paciente que los dientes se ven como más cortitos, si ustedes los ven, eh, perdón, vemos más cortos los dientes. Estas fotos son del mismo paciente, ¿verdad? Entonces aquí dice, se mide la profundidad de la bolsa, o sea, con una sonda la colocamos acá adentro y, por ejemplo, nos da una medida de 3, 4, esa medida la pasamos acá afuera y vamos marcando para saber cuánto tejido vamos a ir cortando. Esta es a través de bisel externo, si ustedes ven el corte, o sea, se ve como un tejido expuesto acá. Es una incisión que no va a llevar sutura, en este caso, y podemos observar la diferencia del tamaño entre un diente y otro. Entonces, hacemos bisel externo, como les comenté, la incisión interpapilar, desprendemos el collar de tejido que va a salir de acá y luego hacemos, aquí lo que vemos es la plastía, o sea, uno es cortar el tejido y la otra es la plastía, que es bajar el volumen del tejido que quedó cortado para tener un tejido a nivel del margen libre de la encía delgado y poder tener la cicatrización los tejidos más parecidos a lo que fuera un tejido normal, fisiológicamente normal. Esto sería pues lo que es una gingivectomía. En los colgajos desplazados apicales también es otra técnica resectiva, como lo que miramos, que están hechas a nivel de tejido gingival. Esta es para eliminar las bolsas y básicamente lo que queremos es no dañar la cantidad de encía queratinizada. Entonces, en esta técnica nosotros lo que queremos es preservar la mayor cantidad de encía queratinizada para que se pueda proteger los tejidos o el hueso, que es lo que encontramos abajo. Sus indicaciones, pues está eliminación de la bolsa periodontal, queremos un aumento de la encía adherida para tener acceso a los defectos óseos y lograr una reinserción.
y actualmente pues se utiliza también con fines estéticos y protésicos. Bueno, entonces la técnica, igual colocamos anestesia, partimos con las incisiones, que ya comenzamos a ver los diferentes tipos de incisiones en clases anteriores. Entonces hacemos una incisión intrasurcular, luego tenemos incisiones verticales. Aquí les puse un esquemita, las verticales, se levanta el colgajo, que es un colgajo total, se expone todo lo que sería el hueso, se hace la remodelación del hueso, y luego colocamos este tejido, se coloca hacia apical, por eso se llama un colgajo reposicionado apical, y se suturan las incisiones que hemos realizado. Aquí, pues el objetivo de esta cirugía, como vemos, es preservar lo que sería esto que está acá, es la cantidad de encía queratinizada, a manera de que se pueda, cuando los fenotipos gingivales son muy delgados o la cantidad de encía queratinizada que tenemos es muy poca, lo que queremos es no eliminarla, sino preservarla. Entonces, para eso se utiliza esta técnica. Eh, en el lado del paladar, como es diferente, porque en el paladar nosotros no podemos hacer colgajos de este tipo, también no podemos hacer incisiones verticales, vamos a hacer una incisión intracircular, vamos a hacer un colgajo total siempre, hacemos nuestra remodelación ósea y luego posicionamos el tejido para poder hacer una incisión en bisel externo y ya se sutura. O sea, acá está la incisión externa y se coloca y siempre se queda expuesta parte de la raíz de la pieza. O sea, lo que queremos es como aumentar el tamaño de la corona clínica. Entonces, acá les puse un ejemplo. Este paciente tenía acá, había una bolsa, que, o sea, había una caries acá, se hace la incisión intracircular, las incisiones verticales, se levanta el colgajo total, aquí tenemos expuesto el hueso, y llegamos a lo que sería la caries en esta parte de acá. Se hace la remodelación ósea y luego posicionamos el tejido a manera de que llegue a este nivel para dejar expuesta esta caries y a poder hacer la restauración y conservando la cantidad de encía queratinizada, porque en este caso pues no es mucha y lo que no queremos es perder este tejido que tenemos acá, porque va a ser la protección para nuestras piezas. Bueno, esta es otra cirugía que les presenté. También es un colgajo reposicionado apical. Acá si miran, o sea, el diente estaba mucho más cortito. Teníamos la encía queratinizada. En esta técnica no utilizamos incisiones verticales, sino fue un colgajo en sobre que se llama. Se levantó. Bueno, primero se hizo el corte, se hizo una plastilla, se hizo el colgajo total, se hizo la remodelación ósea y ya se posicionó el tejido a nivel más apical. Esta sí llevó los suturas a nivel interproximal, pero no tenemos incisiones verticales. Esto se los puse porque realmente la cirugía periodontal es muchas veces hay combinación de técnicas, o sea, no es como que esta técnica va a ser única y exclusivamente para esto. O sea, podemos combinar técnicas, eso va a depender de quién haga la cirugía y qué encontremos en el momento de hacer la cirugía, porque a veces uno puede planificar muchas cosas y resulta que cuando uno abre las cosas ya no son como uno pensaba, entonces hay que ingeniárselas en ese momento de qué es lo que se va a hacer. Tenemos otro procedimiento a nivel gingival, que son las cuñas. Básicamente tenemos la cuña, hay de dos tipos, la cuña distal y la cuña interproximal. Esta, pues, básicamente es eliminar la bolsa que queda en la parte distal de las piezas vecinas a un espacio de déntulo. Básicamente se hace mucho en la parte distal del área retromolar, a veces cuando hacen extracciones de cordales y se queda un tejido redundante o una pseudobolsa en la parte distal de una segunda molar,
y eso nos está impidiendo que el paciente se limpie o que puedan hacer una corona, porque el tamaño de la corona clínica es muy corta, entonces se deciden hacer estos procedimientos. Entonces es para eliminar la bolsa periodontal o una pseudobolsa. La idea es preservar la encía insertada. Vamos a tener acceso a los defectos óseos y también para facilitar la higiene de esas áreas. Acá tenemos el ejemplo de la cuña distal, o sea, tiene la forma de una cuña. Los cortes van en dirección eh, hacia el hueso, o sea, como ven acá, van divergentes para acá, y esto después se desprende y se une con una sutura. No sé si logran entender esta técnica. Les pregunto si logran entender o no, porque esta técnica la vamos a hacer en el laboratorio, entonces siempre viene la duda de cómo es que se hace. Entonces preferiría, si quieren preguntar ahorita, preferiría que preguntaran. Sí, doctora, ¿será que la puede explicar mejor? Ya, va. Entonces, cogemos nuestra lámina de bisturí, vamos a hacer la incisión intracircular, ¿ya? Y cogemos la lámina de bisturí, hacemos una cuña, o sea, partiendo la base de este triángulo va a ser la cara distal de la muela, o de la segunda molar, o primera molar podría ser, ¿sí? Y el vértice del triángulo va a ir en dirección distal. O sea que esto pensemos que es un triángulo, esta es su base y su vértice está en esta dirección. Eso sería la cuña. Y en dirección, así lo que sería el fondo donde está el hueso, vamos a hacer una inclinación de más o menos unos 45 grados a manera de encontrar el hueso. Entonces nos va a salir una cuña, sería como una forma piramidal lo que vamos a tener. Entonces, luego de que cortamos y llegamos a hueso, llegamos acá, hacemos el otro lado, ya retiramos este triangulito que está acá con una pinza y nos debe de salir el triangulito exactamente de esa manera. Ya cuando tenemos esto ya retirado, estos dos bordes que van a quedar acá, los unimos con un punto simple. ¿Sí lograron entender? Sí, doctora. Sí. Va. Entonces, esta es la cuña distal. Ahora tenemos la cuña interproximal. Se las voy a enseñar. La cuña interproximal o cuña modificada va a ser también, por ejemplo, cuando tienen un espacio dentro, por ejemplo, el paciente perdió una pieza 3,6 y ustedes tienen una 3,5 y una 3,7 y quedó un espacio ahí y ese tejido comenzó a crecer. Y ustedes quieren, por ejemplo, en este espacio colocar una prótesis fija, pero no se puede porque esta corona quedó muy cortita. Entonces, igual, se hacen dos cortes en esta manera, pero siempre van a ir inclinados en dirección al hueso, ¿ya? O sea, siempre van a ir divergentes, o sea, van a ir divergentes en la dirección, como que se encontraran a nivel oclusal y fueran divergentes a nivel del hueso, en esta manera. Y cuando lo retiramos, nos queda en esta forma, pero termina en cuña, ¿ya? Entonces, el corte es muy parecido, lo único es que son dos paralelas, porque va a ser, aquí estaría la otra muelita, y aquí estaría una muela, por ejemplo, y va a ir acá dos cortes paralelos, pero en sentido, en dirección hacia el tejido óseo, con una inclinación más o menos de unos 45 grados. O sea, sí entendieron la diferencia entre una y otra. ¿Entendieron? Sí, doctora. Prácticamente esa como que entra recto, pero termina en divergente hacia hueso, ¿verdad? Exactamente. Ah, ya. Ajá, ya, ya. Inclinamos la lámina de bisturí hacia el hueso, o sea, más o menos en unos 45 grados, o sea, no va perpendicular al hueso, sino con un grado de inclinación, pero los cortes acá sí quedan paralelos, o sea, este es uno, está paralelo a este.
pero esto sería como una vista desde arriba, una vista oclusal. Pero si lo viéramos de lado, o sea, esta tendría una inclinación, que sería la que está acá, y el otro corte, una inclinación acá también, ¿sí? O sea, la técnica es importante que la aprendan a hacer porque de veras esa técnica sirve bastante, pero bastante. Y es una cosa muy sencilla de hacer. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte de la cirugía ósea como tal. Entonces, ¿se recuerdan que teníamos tres tipos? Lo que era tejido gingival, lo que era en hueso y lo que era en el diente o en la raíz de la pieza. Entonces, en el tejido gingival teníamos la gingivectomía, los colgajos desplazados apicalmente y las cuñas. Ahora vamos a hablar de la parte de la cirugía ósea. Aquí vamos a tener lo que sería la ostectomía u osteotomía y la osteoplastía. Son dos procedimientos. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de hacer una cirugía ósea? Realmente, cuando tenemos enfermedad periodontal, el hueso es el que resulta dañado. Y dependiendo del daño, o sea, tenemos que ver qué procedimientos hacemos para que ese hueso se recupere. O sea, muchas veces tenemos que hacer remodelaciones óseas, por ejemplo, como les comentaba, en las cirugías perprotésicas, pero ese es otro fin, no es por enfermedad periodontal que nosotros estamos remodelando ese hueso. Pero cuando hay enfermedad periodontal, o sea, hay que hacer a veces algunas remodelaciones para que esos defectos óseos no nos causen problema de empaque de comida, que el paciente tenga recibida de la enfermedad periodontal. Yo, en lo personal, no hago mucho estos procedimientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo mi tendencia actual es la regeneración ósea y les voy a decir por qué un poquito más adelante. Pero, o sea, tenemos que conocer, o sea, qué es la osteotomía y qué es la osteoplastía. Bueno, entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Para bolsas residuales mayores de 6 milímetros en áreas posteriores. En segmento anterior no se hace porque la estética es muy comprometida. Pero cuando hacemos procedimientos estéticos o lo que se llama la recuperación de la sonrisa gingival, nosotros tenemos que hacer la cirugía ósea o la osteotomía, ¿ya? Y también hacemos osteoplastías, pero la razón o la indicación es otra, ¿ya? Tenemos los defectos de una pared con cráteres interproximales y en las prominencias óseas o exostosis, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un torus mandibular o un torus palatino que nos está interfiriendo. Por ejemplo, ustedes quieren hacer una corona clínica más grande y tiene un torus el paciente, no pueden tomar la impresión, pues hay que hacer una remodelación, hay que poner el hueso para que ustedes puedan tener una corona clínica más larga y puedan colocar una prótesis en esa parte ahí. Bueno, entonces, recordándonos esto, lo miramos en el semestre pasado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tenemos dos patrones de pérdida ósea, o sea, el hueso se puede perder de dos maneras, de una manera horizontal y en una manera vertical. La cirugía ósea resectiva se direcciona más a la pérdida ósea vertical. Para la pérdida ósea horizontal no, porque las dos tablas están al mismo nivel. Entonces aquí no hablamos de cirugías resectivas óseas. Ya ahí es otra historia la que vamos a mirar. Entonces, las cirugías óseas resectivas son para defectos verticales, como por ejemplo el que tenemos acá, para las lesiones de Furca, o sea, para defectos de dos paredes. Para eso es que nos va a servir. Bueno, entonces vamos a tener lo que sería la osteotomía u osteoctomía, que también se conoce, y la osteoplastía. Los dos conceptos, o sea, están acá, que no se les confundan, son muy semejantes, uno puede conllevar al otro, casi siempre después de una osteotomía vamos a hacer una osteoplastía, más que todo es para disminuir el volumen óseo, y las indicaciones, pues básicamente en la osteotomía es para corregir la topografía ósea,
o sea, en los cráteres que estábamos hablando, los defectos de 2, 3 paredes. Y acá va a ser la eliminación del hueso del soporte del diente, ¿ya? O sea, el hueso que está soportando a la raíz de la pieza. En la osteoplastía, nosotros no vamos a tocar ese hueso, sino que es el hueso que está en la parte externa, por decir así, al diente. Entonces ahí vamos a tener, o sea, los bordes óseos voluminosos, las exostosis. Y como les comentaba, por ejemplo, cuando hacemos los alargamientos estéticos que se llaman, nosotros vamos a hacer osteotomía y osteoplastía. ¿Por qué osteotomía? Porque vamos a remodelar el hueso que soporta el diente. Por ejemplo, una pieza que tiene una erupción pasiva, vamos a hacer un procedimiento de ese tipo, pero también tenemos que hacer la osteoplastía porque tenemos que disminuir el volumen de hueso que quedó para recuperar la anatomía o la parte fisiológica del hueso y dejarlo lo más semejante a como debería de ser. Entonces, la diferencia entre una y otra es que en la osteotomía sí vamos a tocar el hueso que soporta la raíz y en la osteoplastía no vamos a tocar ese hueso, sino que es el volumen de hueso. Bueno, entonces, ¿qué contraindicaciones tenemos para hacer estos procedimientos? Donde hay poco soporte óseo, defectos de 3 paredes y las limitaciones anatómicas, como por ejemplo estructuras o estructuras anatómicas importantes. Por ejemplo, que pase un mentoneano cercano o que tengamos una arteria importante cerca, no podemos hacer estos procedimientos porque estamos hablando de partes posteriores, ¿verdad? Bueno, entonces acá les puse un ejemplo también. Por ejemplo, acá se hizo primero la remodelación del tejido gingival, después se hizo el colgajo. Si podemos ver acá, este hueso estaba en la unión cemento-esmalte, había que remodelarlo. Entonces se recorta el hueso, que sería la osteotomía, porque es la parte que soporta el hueso, y después se hizo la plastía. Después de esto reposicionamos el colgajo y ya se hizo la sutura. Entonces, esta es la, pues básicamente para que tengan idea de que es, todos estos procedimientos son colgajos totales en los que tenemos que tener acceso directo a las áreas que nosotros vamos a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué cosas importantes debemos de saber cuando nosotros hacemos o tocamos hueso? Esto es bien importante, extremadamente importante. Siempre que nosotros expongamos hueso, va a haber, aún sin tocar, solo con hacer un colgajo total, nosotros vamos a perder hueso. Entonces, por eso les puse esta parte importante de la cicatrización ósea, porque cuando hacemos un colgajo, se produce una pérdida ósea inicial de 1.2 milímetros. Esto es inmediato. Solo con que el hueso entre en contacto con el oxígeno, ya perdimos hueso. Si nosotros hacemos la remodelación ósea, ya vamos a perder, además de lo que cortamos, esos 1.2 milímetros más. Después de que nosotros reposicionamos nuestro colgajo, ¿qué vamos a tener después? Vamos a tener un epitelio de unión largo, después del segundo día de haber hecho la osteotomía, osteoplastía. Y este epitelio de unión largo es el que nos va a quedar al final. Entonces, vamos a tener a nivel interproximal, dependiendo si no tocamos ese hueso, vamos a tener una reabsorción también de ese hueso a nivel interproximal. Entonces, por eso es que en el segmento anterior, estas técnicas, si se hacen, tienen que ser con mucho cuidado, porque lo que es la cresta se puede perder en la parte interproximal. Y recuérdense que si ustedes pierden la cresta, o sea, van a tender a provocar un agujero negro, que es lo que se llama, y es lo que la estética no dice que no deberíamos de producir y lo que a los pacientes no les va a gustar. Entonces, esto es importante considerarlo. Y luego de un depósito más o menos de hueso, porque como vamos a tener procesos de cicatrización, el hueso va a intentar recuperarse
más o menos va a recuperarse unos 4 milímetros a partir de que ya comienza todo el proceso de cicatrización, y a largo plazo, más o menos, lo que se pierde es 0,8, casi estamos hablando de 1 milímetro de pérdida ósea, además de lo que nosotros cortemos. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un alargamiento de corona, eh, porque ustedes necesitan hacer una corona en prótesis fija y no tienen el espacio suficiente, hacemos el alargamiento de corona, remodelamos el hueso, debemos de considerar ese hueso que se va a perder ya automáticamente solo con haber abierto. Entonces, si cortamos 2 milímetros de hueso, tenemos que considerar que se va a perder uno extra, entonces serían 3 milímetros de hueso lo que se va a perder. Por eso es que esto hay que saber bien cómo se hace y en qué piezas se realiza. Bueno, entonces esto también lo vimos en el semestre pasado, los defectos óseos verticales de 3, 2 y una pared, que me dio la impresión que no había quedado muy claro, y por eso les puse los ejemplos acá. Si no les queda claro, por favor, pregúntenme, que ahorita va a ser el mejor momento porque tenemos los ejemplos aquí con los... Bueno, un defecto de 3 paredes, radiográficamente lo vamos a ver acá, sí, y clínicamente va a ser, este es la radiografía de este caso. El defecto de 3 paredes tenemos esto que están viendo en esta parte acá, ¿ya? O sea, tenemos un hoyo acá. En estos defectos de 3 paredes, nosotros no podemos hacer cirugías óseas resectivas. Aquí se hace lo que sería un injerto de hueso y lo que sería la técnica de regeneración tisular guiada, que la vamos a ver en otra clase, ¿ya? Bueno, esto es un defecto de 2 paredes, en donde tenemos la tabla bucal y la tabla palatal, ¿sí? Este defecto llegaba hasta acá, como se mira acá, o sea, la pérdida estaba acá. Acá, según la cirugía resectiva, se puede hacer una remodelación ósea, que era lo que yo les decía. Yo no hago remodelaciones óseas acá, lo que hago es un injerto también, porque está indicada para la regeneración. Entonces, normalmente en estos casos, o sea, se saca todo lo que está acá, el tejido de granulación, se empaca hueso, se coloca una membrana y se reposiciona el tejido. Ya, eso es una cirugía de regeneración. O sea, vamos a volver a ganar hueso. O sea, aquí se vuelve a ganar hueso. Esto es un defecto de 2 paredes. Y un defecto de una pared es cuando nosotros, o sea, aquí sí no encontré la radiografía de esto, pero, o sea, para que sepamos cómo se mira clínicamente, ¿ya? O sea, es esto que tenemos acá, no hay hueso de lado a lado, y les puse esto acá. A esta pieza no tiene nada de hueso, solo tienes hueso palatal. O sea, no hay hueso para nada en bucal, no hay hueso interradicular, no hay hueso interproximal, ¿ya? O sea, aquí no hay hueso interproximal, no hay tabla bucal, la única que tiene en esta radiografía sería el huesito que está acá. Entonces, este es un defecto de una pared, ¿ya? Cuando esto sucede, o sea, hay diferentes procedimientos que podemos realizar dependiendo, en este caso, como es una furca, vamos a ver qué tratamientos se hacen para las furcas. Pregunta, ¿entendieron que es un defecto de 3, de 2 y de una pared? Sí, doctora, queda más Sí, claro. doctora. Sí, ¿Sí? doctora. Bueno, entonces acá les puse otro ejemplo, que es el mismo que teníamos. Defecto de 3 paredes, es una imagen más grande. Esta es una pared, esta es otra pared y aquí sería la pared lingual. Entonces aquí tenemos un hoyo. Vean ese hoyito ahí. Entonces, esto, lo que hacemos, esto cuando se abre, lo que tenemos está lleno de tejido de granulación. Y normalmente, como el paciente no se ha podido limpiar, esta superficie está bastante contaminada, posiblemente con mucho sarro. Lo que hacemos es eliminación del tejido de granulación, dejamos la superficie totalmente lisa, ahí se hace un alisado radicular. Luego, o sea, lo que se hace es la regeneración tisular guiada. O
sea, se mete hueso, se coloca una membrana y se reposicionan los tejidos. Defecto de dos paredes, la pared bucal y la pared palatina. Igual, un hoyo, exactamente la misma historia, se limpia, se saca todo el tejido de granulación, se hace alisado radicular de las superficies, se limpian completamente y de ahí se pone el injerto para poder tener la regeneración. Esto se llena, jóvenes. Esto tiene, o sea, son cirugías que tienen muy buen pronóstico. Bueno, este es un defecto de una pared. Si ustedes ven, esta paciente, o sea, radiográficamente, prácticamente que el hueso que tiene es apical. A la hora de abrir, esto es lo que tenemos. No hay nada de hueso en esta parte acá. El poco hueso que existe acá, ¿ya? Aquí no hay nada de hueso. Esto no se hizo el colgajo porque si se levantaba el colgajo palatino, la pieza se caía completamente. Y la intención en ese momento no era dejar a la paciente sin dientes. Acá está, para hacer el alisado radicular de la superficie. Acá no se puso un injerto óseo porque no está indicado cuando son defectos de una pared. Se trató nomás el canino y de ahí se limpia y se coloca el colgajo reposicionado coronalmente. Bueno, ¿alguna duda con respecto a las cirugías óseas resectivas? Doctora, yo no termino de comprender cómo en las de dos paredes y de una pared, o sea, usted dijo que no está indicado poner hueso, entonces ahí cómo se va a reponer el hueso, eso es lo que no termino de entender. No, en dos paredes sí, o sea, en dos paredes aquí, o sea, súper bien puedes colocar un injerto óseo. Se coloca siempre cuando, por eso les digo, vamos a verlo más adelante, pero eso se llama regeneración tisular guiada. En la regeneración tisular guiada, nosotros hacemos un injerto óseo y colocamos una membrana. O sea, este es el caso ideal, igual que este, para hacer ese tipo de cirugía. La literatura, o sea, ellos refieren que hacer la resección ósea es bajar este hueso y bajar este hueso. Pero recordate que la radiografía de este caso, si nosotros bajamos el hueso acá, este paciente va a perder más hueso. Y lo que va a pasar es que la pieza se va a perder, pues. Entonces, por eso es que con la regeneración tisular, cuando tú colocas hueso acá, el hueso se llega a formar hasta este nivel. O sea, el hueso llega hasta más o menos acá. Y las piezas se recuperan. ¿Ya? Igual acá se llena completamente. En el defecto de una pared como es esto, nosotros acá no tenemos opción nada más que hacer la extracción o mantener la pieza la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, abrimos, limpiamos, hacemos alisado radicular, reposicionamos tejido y ahí se quedó. Y la pieza, si la logramos, pues que se mantenga en boca, si no la extraemos. ¿Ya? No sé si estamos ahí claros. Ahora sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No tienen dudas? De mi parte no, doctor. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el tratamiento de las lesiones de furcación. Bueno, acá les puse unas imágenes de unas fotos de qué es lo que nosotros cuando hemos extraído piezas que no resuelven, o sea, las famosas bolsas residuales, nosotros tratamos y tratamos con un tratamiento convencional, a veces quirúrgico, entramos y no logramos. ¿Pero por qué? Porque limpiar en esta área de la furca es imposible, realmente es imposible. ¿Quién va a tener ojos para poder llegar a instrumentos para poder limpiar esto? Vean esto, lo que provoca, o sea, esto es una superficie radicular que está extremadamente contaminada, está llenísima de cálculos y todas las lesiones que ha dejado, o sea, las bacterias, el sarro que ha estado aquí, la presencia de placa, todo, cómo nos ha dejado. Entonces, esto es imposible de poderlo tratar. La otra cosa importante que tenemos que considerar en las lesiones de furca es lo que llamábamos lo que se llama el tronco radicular
y lo que serían las raíces propiamente, ¿verdad? Entonces, el tronco radicular es bien importante saber en dónde está, porque si nosotros vamos a encontrar una bolsa, por ejemplo, a nivel mesial de 8 milímetros, en donde pensaríamos que podríamos estar, por ejemplo, en una pieza 1,6. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habría una lesión de Furca? Sí, ¿Sí o no? sí. Por ejemplo, yo les voy a decir, la pieza 1,6 de profundidades tiene 8, 3, 8 por bucal y por lingual tiene 3, 3, 3. ¿Hay lesión de Furca, sí o no? Sí. ¿Y qué lesión de Furca sería? ¿Qué grado de lesión de Furca? Grado 2. Las lesiones de Furca grado 2, ¿cuáles, de dónde a dónde van? ¿Cuál es una lesión de Furca grado 2? Chicos, les estoy preguntando. Las grado 2 son las que pasan del tercio, o sea, en la sonda Napers, o sea, que son como que entra, pero no totalmente ligera. Ajá, ajá. Va, y si yo tengo 8, 3, 8, Yo diría que sí sería como grado 3. ajá, podría ser grado 3, ¿verdad? O sea, es como bien difícil poderlo decir, porque en realidad la lesión de Furca no es tan fácil hacer su diagnóstico. O sea, podemos más o menos aproximarnos a una lesión y a nivel radiográfico podemos establecer, pero por ejemplo, en molares superiores, nosotros podemos no estar viendo nada a nivel radiográfico, pero el sondeo nos va a dar bastante información respecto a si hay o no lesión de Furca. Y eso se lo digo porque ustedes están ingresando pacientes ahorita y tenemos que prestar bastante atención en ese sondeo, porque esas profundidades al sondaje nos dan mucha información, porque la radiografía no es la mejor forma, o sea, nos ayuda, pero no es una forma de hacer un diagnóstico final de una lesión de Furca, ¿ya? Entonces, el complemento con el sondaje es bien importante porque ahí sí vamos a poder nosotros saber. Porque, o sea, si yo tengo aquí tejido y me da un sonda de un 8 y me da un 8 del otro lado, o sea, ¿qué esperaría yo que esto esté? Y si la sonda yo la paso y pasa del otro lado, es una Furca grado 3, aunque yo tenga hueso a nivel bucal, ¿ya? Porque miren cómo es de complicada la anatomía de esa pieza. O sea, realmente, o sea, es bien difícil hacer los diagnósticos de lesiones de Furca. Y por eso les puse estas imágenes, porque realmente, o sea, esta área aquí es bien complicada y mucho más difícil de poderla trabajar. Bueno, entonces les presento acá un caso, un paciente 2012, la pieza estaba así, o sea, no fue tratada, ya tenía una lesión acá, pero no presentaba una lesión de forca clara, ¿sí? Entonces, esto más o menos, ¿cuánto pensarían que tenía de profundidad el sondaje en distal esta pieza? ¿O no hay pérdida ósea? ¿Ah? Sí hay. Sí hay, bueno. Sí hay. Bueno, y definitivamente la sonda ahí no nos iba a dar una bolsa de 3, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí ya deberíamos de haber puesto atención que había una lesión. Después, o sea, al año 2015 volvieron a tomar una radiografía y vieron que la lesión ya estaba mayor, ya estaba tomada el área de la furca, ¿sí? Entonces, en ese año toman la decisión de mandar a hacer tratamiento de canales porque se detectó que era un problema endoperiodontal.
pero en el año 2020, o sea, no, o sea, lamentablemente, o sea, refieren el caso a la clínica en el 2020 con una lesión de este tipo. O sea, esta, la pieza 2015 sin tratamiento, 2015 con tratamiento, la pieza no resolvió, la refieren y definitivamente pues yo no podía hacer absolutamente nada. Cuando se hace la extracción, vean lo que encontramos. O sea, impresionante. La cantidad de cálculos a nivel, o sea, en esta parte de acá, y radiográficamente no se miraba tanto, vean. Pero miren cómo está contaminada la raíz. Y la raíz distal ya estaba totalmente con una reabsorción casi que del 100%. O sea, aquí se ve, miren cómo está la gutapercha, ya los tejidos están. Entonces, esto fue un problema endoperiodontal súper evidente, en donde inicialmente teníamos un defecto que se pudo haber tratado en ese momento y haber evitado llegar a esta situación, porque les digo que sí son situaciones muy complicadas y lamentablemente pues de pérdida dentaria, ¿verdad? Bueno, entonces solo como para recordarles, las lesiones de Furca, o sea, hay diferentes clasificaciones, pero la que más utilizamos es la de Linde y Niemann, en donde clasifican grado 1, 2 y 3, y va a estar también A, B y C, dependiendo en dónde esté la lesión. Entonces, grado 1 tenemos solo una pérdida horizontal, pero que no va a pasar del primer tercio, ¿sí? El grado 2 vamos a tener 2/3 y el grado 3 la lesión va a pasar de lado a lado, ¿sí? Bueno, pero dentro de estas, el grado 1, por ejemplo, podemos tener A, B y C. Eso va a ser dependiendo de dónde esté la cantidad de hueso perdido. Entonces, por ejemplo, una lesión de Furca grado 1, o sea, siempre no va a pasar del otro lado, ¿sí? Nos va a quedar solo en el primer tercio, pero puede estar a nivel de la embocadura de la Furca, puede estar a nivel de la, por ejemplo, de la unión cemento-esmalte a 2/3 o podría estar hasta acá abajo. Las lesiones de Furca grado 2, entonces ya van a atravesar 2/3, pero no van a pasar de lado a lado, pero también tenemos grado A, grado B y grado C, y las lesiones de Furca grado 3 pasan de lado a lado y también pueden ser dependiendo de esto. ¿Por qué nos interesa esto? Porque dependiendo del tipo de lesión de Furca que tenemos, así va a ser el tratamiento que nosotros vamos a realizar. Las lesiones de Furca grado 3, que son las que pasan de lado a lado, si son grado 3, por ejemplo, A, nosotros podemos hacer un procedimiento bastante conservador y la pieza se puede quedar en boca por mucho tiempo. Pero si es una lesión de Furca grado 3, tipo C, la pieza, o sea, estamos hablando de posicionar la pieza a este nivel, la pieza está indicada para extracción, ¿ya? Entonces, dependiendo del grado y el tipo, así va a ser el tratamiento que nosotros vamos a realizar. Entonces, acá estamos las subclases A, B y C, y va a depender, por eso les decía que las profundidades al sondaje son bien importantes porque nos dan mucha información y la radiografía va a ser el complemento, pero en las piezas de arriba es mucho más difícil, porque abajo es más fácil, tenemos 2 raíces y ya está, pues. Pero en las piezas de arriba tenemos 3 raíces en las cuales no es tan fácil poder detectar las lesiones de Furca. Entonces, la subclase A, nosotros vamos a tener una pérdida vertical, o sea, más o menos de 3 milímetros. En la B vamos a tener más o menos 6 milímetros. Y en la C van a ser mayores de 7 milímetros. Entonces, les puse acá el ejemplo, por ejemplo, en una pieza superior no es tan fácil poder localizar esto. En una de abajo es mucho más fácil. Porque, o sea, podemos detectar la lesión, tenemos 2 raíces y podemos mirar.
Pero en estas, aparentemente, podríamos estar viendo esta imagen y ser una lesión tipo C. Y si es esto, quiere decir que es de grado 3, va a pasar de lado a lado, ¿ya? Vamos a tener bolsas de 7, 8, 10 milímetros, ¿ya? Y aquí el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, les puse acá, por ejemplo, grado 2, subclase, perdón, este era A, este es B. Entonces, tenemos acá la cantidad de milímetros, este es una premolar, en donde nosotros tenemos ya una exposición acá, pero esta lesión no pasa del otro lado, porque es grado 2. Esta también es grado 2, tenemos la entrada acá, la pérdida ósea ya está acá, y nuestro tratamiento va a ser diferente, como vemos en estas dos que estamos acá. Entonces, es importante lograr identificar qué tipo de lesión de furca tenemos para saber qué le vamos a hacer. Y esta, por ejemplo, que era lo que les decía, es un grado 3, subclase C. En estas definitivamente, o sea, ¿qué tratamiento podemos ofrecer? Es bien difícil, o sea, hay un compromiso de pérdida ósea muy grande y posiblemente pues la pérdida de la pieza, o sea, es casi que evidente. Bueno, entonces tenemos para tratamientos grado 1 y grado 2. Para las lesiones grado 1, básicamente vamos a tener alisado radicular de tartraje y podemos tener lo que sería un curetaje abierto dependiendo si es grado A, B, subclase A, B o C, ¿ya? Para las lesiones grado 2, vamos a tener la regeneración tisular guiada, que fue la que les dije. Esto implica injerto óseo con membrana. Algunas veces, dependiendo, si es una subclase C, ya vamos a tener un compromiso de la parte radicular y vamos a necesitar mandar a hacer tratamiento de canales. Además de tener la regeneración tisular guiada. Entonces, por eso es importante saber qué subclase de lesión es. O sea, no es solo si es grado 1, 2 o 3. Tenemos que establecer bien si es A, B o C, porque de eso va a depender el tratamiento. Entonces acá les puse una lesión grado 2, esta es la misma, solo para que miraran el hoyo que se ve acá, o sea, la cantidad de milímetros que tenemos 4 milímetros de profundidad, es una subclase B, y en esta lesión nosotros vamos a hacer la cirugía regenerativa o la cirugía tisular guiada. Entonces tenemos acá igual una lesión, tenemos acá la lesión también, y en este caso, pues definitivamente tenemos que ver qué tratamiento vamos a hacer. Esta es la otra lesión que les comenté, también se va con cirugía regenerativa, porque podemos meter bien, pero tenemos que, esta superficie está bien contaminada, hay que dejarla bien lisa, y o sea, la cirugía regenerativa es la superindicación para esa lesión de furca que tenemos acá. Entonces, para las lesiones de furca grado 3, ya sea subclase A, B o C, la opción puede ser cirugía regenerativa más tratamiento de canales o, dependiendo el grado, podríamos pensar en la extracción de la pieza. Para las lesiones de furca grado 3 vamos a tener varias opciones. Podemos tener la técnica de tunelización, podemos tener la radiectomía y podemos tener lo que sería la hemisección. Esto va a depender de dónde está la lesión y el tipo de subclase que sea la lesión grado 3. Entonces, la radiectomía podemos tenerla para furcas grado 2 profundas, como por ejemplo grado 2 tipo C o subclase C,
y para grado 3. Entonces, vamos a tener acá defectos periodontales como el pronóstico en una o dos raíces. Va a haber una lesión endodóntica, un compromiso endodóntico porque la contaminación ya fue muy grande. Y también podría estar indicada cuando tenemos fracturas radiculares o también hay alguna fisura provocada por alguna restauración o alguna perforación cuando hicieron un tratamiento de canales y perforaron una raíz y la otra raíz tiene un buen soporte óseo, se puede preservar la raíz y no necesariamente pensar en la extracción completa de la pieza. ¿Cuánto va a estar contraindicado? En raíces fusionadas. También cuando nuestro tronco radicular es muy corto, si nuestra cantidad de hueso remanente también es muy poquito, y también qué tan factible va a ser, o sea, poder colocar una corona, poder rehabilitar la pieza. Acá les puse un caso de una pieza, o sea, tenemos acá una imagen 3D. Aquí la pieza que estaba comprometida era la raíz esta. Teníamos una lesión de furca acá, que estaba acá. La pieza, o sea, aquí hubo un daño también endodóntico porque se ve que el material está afuera. Se optó por eliminar la raíz de la pieza. Se queda la raíz, pero queda la corona de la pieza. ¿Ya? Aquí se quedó la otra raíz, si ven, tiene hueso suficiente. La raíz palatal también tiene hueso suficiente en toda esta parte de acá, ¿sí? Y nos queda de esta manera, o sea, se preserva la corona de la pieza y se extrae solo una raíz. Eso es la radectomía. Ahora, la hemisección, vamos a tener que también es para eliminar la bolsa o para separar la raíz mesial y distal, pero aquí se va a extraer la raíz con la porción de la corona. Y vamos a tener en esta hemisección también la técnica que se llama bisección, que esto es dividir la pieza en dos pedazos y se convierten en dos premolares. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una lesión de furca grado 3, subclase B, por ejemplo. Entonces la lesión pasa de lado a lado, pero ya es subclase B, ya estamos hablando de bolsas de 5 milímetros más o menos, 6 milímetros. Dividimos la pieza en dos pedazos, se quedan con sus coronas y se vuelven, para rehabilitarlas, se vuelven como que fueran premolares. Es importante para acá las consideraciones, el largo de la raíz es bien importante, tienen que ser raíces largas, la anatomía también que sea la adecuada y que no haya trauma oclusal. Entonces, acá tenemos vean acá, se ve cabal una lesión de furca grado 3, atraviesa de lado a lado. Esto también es un CBCT, la lesión pasada de lado a lado, ya que se ve el daño que teníamos, se hace la división de la pieza. O sea, aquí tenía una corona, cuando se quita la corona se cae y esto es lo que nos quedó. Pero se divide, entonces ya después, como ya tienen tratamientos de canales, le ponen un pin, hacen un domo y ya reconstruyen como que fueran premolares estas dos raíces que quedan acá. Bueno, ¿alguna duda al respecto? Jóvenes, Pues no, doctora, la verdad es que sí, quedó claro. No, doctora. ¿quedó claro los procedimientos que se pueden realizar acá? Bueno, o sea, realmente, ¿cuál es la conclusión de esta situación? La parte de la conclusión de todas estas técnicas es que realmente, pues, debemos de pensar en preservar las piezas lo más que se pueda. O sea, que si vemos una pieza con una lesión de este tipo, no está indicado que todas van a ser para extracción, porque quiere decir que podemos todavía lograr rescatar las piezas. Esta es parte del mensaje de que podamos hacer cirugía periodontal.
O sea, siempre la idea es tratar de mantener las piezas en boca la mayor cantidad posible de tiempo y que el paciente pueda tener áreas donde pueda higienizarse, pueda mantener la boca sana, con un periodonto sano completamente, sin que vuelva a tener recidiva de la enfermedad periodontal como tal. Entonces, esta sería como parte de la conclusión de la clase del día de hoy. Podemos tener lesiones de varios tipos, pero tenemos que saber bien cuáles son las piezas que están realmente indicadas para extracción si ya no realmente existe la opción de poderlas rescatar. La técnica de regeneración tisular guiada, pues realmente abre una puerta bastante grande más para salvar piezas y pues es una técnica que ya tiene años de estar funcionando y la experiencia personal que yo tengo, o sea, funciona y se rescatan muchísimas piezas con esa técnica. Entonces, esto sería lo de la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Están los documentos 2 que les puse. Esta es la clase. Y pues si tienen dudas, me pueden preguntar ahorita. Yo creo que es el momento de preguntar. Ya la otra semana creo que tienen el examen. Y definitivamente pues la clase también va a entrar con los documentos, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto conmigo y con la doctora Laura también. Entonces, y mañana nos miramos con el grupo 3 para el laboratorio, ¿verdad? Doctora, Ujú, entonces en el caso que usted presentó, donde al final como que fue una extracción de la pieza, que había unas radiografías desde el ujú, 2015, sí, como que para empezar, el mejor tratamiento hubiera sido una endo desde totalmente. el principio. Sí, 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 esa era la indicación. Y por eso es que es bien importante la interconsulta y ustedes deben de aprovechar en la universidad de aprender de cada uno de los profesores. O sea, aprovechen aprender en ese diagnóstico, porque ahí está la parte más importante. Este paciente ya en esta radiografía, y vean arriba, tenía una enfermedad periodontal severa. Aquí había un defecto, aquí en distal de esta pieza, y aquí había una lesión de furca, pues. O sea, la furca no la vemos porque las raíces no nos lo permiten, la imagen esta no permite, pero ya había lesiones arriba y abajo. Miren la gran lesión que estaba acá. O sea, si esta pieza hubieran hecho el tratamiento periodontal correspondiente, hubieran hecho pruebas de vitalidad pulpar, porque ya había ensanchamiento del ligamento periodontal acá. Vean acá cómo estaba. En ese momento se hubiera detectado, hubieran hecho el tratamiento de canales, si hubiera hecho el tratamiento periodontal correspondiente, eso no se hubiera perdido. O sea, pero lamentablemente, o sea, miren cuántos años pasaron. O sea, que el cuerpo todavía luchó. O sea, el cuerpo luchó 8 años para ver si la pieza se mantenía en boca. Y vean cómo estaba decontaminada esto. Una contaminación grandísima, pues. Y bueno, y lo como el cuerpo fue reabsorbiendo, se fue como autodestruyendo, ¿verdad? Esto es lo interesante de los procesos inflamatorios, porque el cuerpo vamos reconociendo a nuestro cuerpo como extraño y él mismo se autodestruye, ¿verdad? O sea, ese es el problema de la enfermedad periodontal, ¿verdad? Que el cuerpo bloquea realmente. Y hay un momento en que ya se rompe el equilibrio y comienzan a haber todos esos procesos. Sí, eso era realmente lo que deberían de haber hecho en ese caso. Ujú, sí. Em, no sé si estamos claros con las lesiones de Furca, Todo bien, doctora, gracias. ¿sí? Y con los defectos de 2 y 3 paredes, que son los que más nos deben de interesar, ¿sí? Muy Sí, bien. Sí, doctora. doctora. Y el tratamiento también, por favor, que es importante, esas piezas hay que luchar por salvarlas. En realidad hay que luchar por salvar esas piezas porque sí se pueden salvar, sí se pueden salvar. Muy bien, entonces si no tenemos más dudas y estamos claros, entonces terminaríamos la clase del día de hoy. Y pues si tienen alguna duda me pueden escribir. Yo a veces no respondo rápido porque no es tan fácil para mí estar pendiente del correo, pero sí les respondo, o sea, les respondo.
Mañana estamos con laboratorio 3 para terminar el laboratorio número 2 con el grupo 3, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, muy bien. Entonces, se recuerdan que hay una prueba corta que se está haciendo, que vamos a seguir haciendo, y pues, o sea, ahí estamos en la disposición para poder resolver las dudas que tengan. Entonces, si no tenemos nada más, entonces les deseo que pasen feliz noche, que descansen y nos miramos mañana con el grupo 3. ¿Sí? Gracias, doctora. Feliz Gracias. noche. Gracias, doctora. Doctora, feliz noche. Descansen. Doctora, feliz noche. Feliz noche.